señor Legión. Naruto X Avatar, una llegada inesperada. Capítulo 28. Batalla desigual. Su cabeza se sentía muy pesada, al igual que el resto de su cuerpo. Tardó varios segundos en abrir los ojos y orientarse, para darse cuenta de que estaba tirado en el suelo, entre los escombros de la casa a la que fue lanzado. El sabor de su propia sangre fue desagradable, pero, no tanto como el dolor de su rostro. Naruto lentamente se fue levantando, quitándose los restos de escombros de encima. De forma torpe intentó ponerse de pie, adolorido tocó su rostro, y de inmediato siseó de dolor, cuando tocó un gran hematoma que cubría todo el lado derecho de su cara. Todo esto con un solo golpe. Naruto. El grito de Toph hizo que los sentidos del chico se dispararan, una sombra lo cubrió y por reflejo saltó fuera del camino. Pero, había sido en vano, levantando la mirada vio al guerrero, que ya tenía su puño a solo pocos centímetros de su rostro. Los crujidos de la mandíbula del Uzumaki eran poco, comparados a la forma en la que su cuerpo terminó atravesando las paredes de madera, para terminar, cayendo con un golpe seco a la mitad de la calle. ¿Qué pasa? Ni siquiera podía verlo, no podía defenderse, se sentía abrumado por la fuerza y velocidad del extraño, que podría ser comparada a la de un Rock Lee sin sus pesas. No, este tipo era incluso aún más rápido. Naruto giró justo a tiempo, para evitar que su cabeza sea pisada, y terminara como una sandía tirada de un edificio. Negándose a solo ser un saco de boxeo, sacó de forma rápida un kunai, y lo lanzó a la cabeza de su oponente. El arma se rompió en pedazos al impactar contra su frente. Y se quedó sin aire, por el puño que se enterró en su estómago, e hizo que sus entrañas se sintieran, como si hubieran sido aplastadas por una roca. El cuerpo entero del Uzumaki se sacudió por ese golpe, que lo dejó de rodillas ante su oponente. Mismo que levantó su mano derecha para terminar de rematarlo. Déjalo en paz. Shouko apenas se vio perturbado, cuando una gran roca impactó contra su cabeza, la roca se rompió en miles de pedazos, y él ni siquiera tenía una herida. Girando la cabeza, el guerrero definitivo se enfocó en la niña ciega, la cual corrió hasta él, para dar un salto y golpear sus pies contra el suelo. De inmediato, el guerrero marcado fue elevado por un pilar de tierra, que lo mandó a volar a lo alto del cielo cientos de metros para caer a la distancia. Toph. Naruto. Katara no tuvo tiempo de ir a ayudar, cuando un fuego dorado casi quema su rostro, fue obligada a voltear y mirar a la general, que tenía una mirada oscura. Deja que ellos se diviertan, en cuanto a nosotros. La sonrisa de la maestra Fuego creció cuando detrás de ellas aparecieron varios soldados, de sus mejores soldados que la Nación del Fuego tenía que dar. Vamos a divertirnos. Golpe. Todos quedaron en shock, al ver cómo de un momento a otro uno de los soldados, fue derribado por un disparo que le dio de lleno en el pecho. Katara, Aang, Azula y Airo, miraron sorprendidos a un serio Sokka, que lentamente bajó el arma y de inmediato empezó a cargarla de nuevo. ¿Qué? No me miren. Peleen. Cargando el proyectil, Sokka volvió nuevamente a levantar el arma y apuntar, pero esta vez a la general, la cual tuvo que inclinarse y usar a uno de sus hombres como escudo, para evitar ser herida. Maten a ese bastardo. Cabe decir que si uno estaba feliz, que una basura de la tribu Agua tuviera una de las armas de su nación y lo usara en su contra. Sus soldados no dudaron, y se lanzaron al ataque, disparando grandes ráfagas de fuego, que se fundieron para formar un tsunami de fuego, el cual fue interceptado por un ataque de la misma magnitud. Estos viejos huesos dolerán mañana por la mañana. Se quejó el anciano, que movió sus hombros y los hizo tronar. Con toda la calma empezó a caminar hacia los soldados, que se pusieron en guardia. El dragón del oeste no debía ser tomado a la ligera. Todos vieron cómo Airo corrió contra los soldados, y para incredulidad de estos, el anciano disparó fuego de sus pies, y se impulsó para volar varios metros y caer entre ellos. Azula tuvo que sonreír al ver cómo su tío les dio pelea a varios soldados él solo, los cuales no esperaban que el anciano fuera tan bueno en un combate a corta distancia. Agáchate. Por reflejo Azula lo hizo, y un chorro de agua pasó sobre su espalda, golpeando a un soldado que quiso atacarla mientras estaba con la guardia baja. Por breves segundos la maestra Fuego miró a la maestra Agua, para seguidamente levantar su mano derecha y disparar una llamarada de fuego, que protegió a Katara, de una ola de fuego disparada por 3 soldados, los cuales fueron atrapados por un ataque de hielo cortesía de la maestra Agua, que se tuvo que poner de espaldas con Azula. Ambas chicas fueron rodeadas por varios soldados. Espero que hagas más que salpicar agua, campesina.
murmuró con burla la princesa desterrada, que hizo que el fuego azulado envolviera sus manos. No quiero escuchar eso, de una loca piromaníaca. Katara sacó toda el agua que le quedaba en su mochila, y formó una esfera de agua que se dividió en 5 esferas de hielo, que fueron lanzadas contra los soldados, que aún con sus cascos, fueron noqueados por ese golpe. El contraataque no se hizo esperar y cuando la maestra agua iba a tratar de juntar agua para crear una barrera, fue protegida por un domo de fuego azul, levantado por una rápida Azula, que se movió y dio un fuerte aplauso para que el domo fuera lo suficientemente denso para no dejar que todos los disparos de los demás soldados las carbonizaran. Toma mi cantimplora. Katara tomó de inmediato la cantimplora del cinturón de la chica, y la abrió para dejar salir el agua, moviendo el líquido entre sus manos, lo comprimió lo más que pudo y se arrodilló en el suelo. Baja la barrera. Azula lo hizo y su rostro se iluminó por las llamas de los demás soldados, que atacaron con todo. Pero ninguna llama tocó a la princesa desterrada, cuando un chorro de agua salió disparado y perforó el fuego para golpear a uno de los soldados, que no fue el único en caer. El chorro súper comprimido fue disparado contra los demás, si no fuera por sus armaduras, seguro hubieran sido partidos a la mitad. Los soldados no tuvieron una oportunidad contra las dos maestras, que se miraron mutuamente, en un tenso silencio. Esto no cambia nada, dijo con sequedad Azula, que tuvo una respuesta igual de fría por parte de la chica de la tribu Agua. No cambia nada. El último soldado que estaba de pie, iba a dar un ataque final contra ambas chicas, que estaban distraídas, pero, terminó derribado por una bala que impactó contra su casco. A la distancia y sobre el techo de una casa, Sokka bajó el arma y dio un suspiro de alivio. Eso fue intenso. El adolescente se aferró a su arma, cuando fue levantado por un tornado miniatura, que lo alejó de las llamas doradas que casi lo queman. Bajando con cuidado a su amigo, Aang se centró en Siu, que se veía muy molesta por la caída de todos sus soldados. La calidad de estos soldados es peor cada año, dijo muy desconforme con la derrota de la supuesta élite de maestros fuego. Colgaría al señor del fuego de sus bolas, por darles estos soldados tan inútiles. Te recomiendo retirarte Siu, no me obligues a tener que matarte, aconsejó Airo, que soltó el cuello del último soldado que trató de desafiarlo. El dragón del oeste apenas tenía unas quemaduras en su ropa. No se debía de subestimar a una leyenda. Volviendo a la pelea, el anciano estaba listo para plantarle cara a la general de llamas doradas. Si a Airo lo tenían que hacer elegir entre la vida de su sobrina o la cuñada de su hermano menor, no dudaría 2 veces en acabar con la vida de aquel que amenace a su familia. No recuerdo que fueras tan arrogante, anciano decrépito. Con calma la general bajó del tren acorazado. Ese es el problema con los poderosos, creen que están encima de todo. Tú alguna vez fuiste el soldado más grande que tuvo nuestra nación, pero mírate ahora, cuidando de una pequeña fracasada. Azula apretó sus puños con furia, si no fuera porque su tío puso su mano sobre su hombro, ya se hubiera lanzado a atacar a su tía. No tienes oportunidad, somos 5 contra 1, por favor ríndete. El pedido del avatar causó que Siu solo tuviera una sonrisa cínica. Siempre tuve la visión de que el avatar sería más sabio, también más imponente. La sonrisa de la maestra fuego creció, mientras lentamente el fuego dorado iba envolviendo sus manos. ¿No les parece esto divertido? Tenemos a lo mejor de cada nación aquí. ¿Por qué ella parecía tan confiada y arrogante en su posición actual? Fue la pregunta que circulaba por la mente de los presentes, la forma de actuar y expresión de la mano derecha del Señor del Fuego, hacía que se sintieran tensos. Tenemos a una de las mejores y tal vez última maestra agua de la tribu del sur. Ella elevó su voz al apuntar a una desconcertada Katara, que tenía un anillo de agua girando a su alrededor. Una de las más talentosas maestra fuego que se ha visto en siglos. Azula solo estrechó la mirada, con sus manos casi temblando de la anticipación por atacar al dragón del oeste. Una leyenda que dejó su nombre marcado en la historia. Esta vez fue el turno de Airo de ser señalado por ella. Y finalmente al último maestro aire. El avatar. Tanto talento y grandeza reunido en un solo lugar, me siento tan pequeña y poco relevante ante ustedes. Oye. ¿Y yo qué? Obviamente Sokka se sintió ofendido de que fuera ignorado así. ¿Y tú quién eres? Soy Sokka. Un guerrero de la... No me importa. La presentación fue cortada de forma seca por Sui, que disfrutó el ver la mirada iracunda del muchacho. ¿A qué estás jugando, tía? Ignorando al tonto de la tribu Agua, Azula le dio una mirada penetrante a la hermana de su madre. ¿No es obvio, sobrina? No soy como ustedes, todo lo contrario.
El fuego bailó alrededor de los dedos de la mujer, que perdió su sonrisa, para tener ahora una expresión más fría. El fuego dorado entre los maestros fuego es debilidad, que sea dorado significa que hace mala combustión al estar en contacto con el oxígeno, haciendo que sea menos caliente y produzca dióxido de carbono, que por uso extendido me afectaría más de lo que quisiera. ¿Y por qué dices esto como si nada? Azula sabía de esos detalles del fuego control, su padre siempre la había alabado por tener las llamas más destructivas y calientes que haya visto en su vida. Porque yo transformé mi mayor debilidad en mi mayor fortaleza. Todos vieron atónitos como la maestra fuego extendió su mano para disparar una línea muy delgada de fuego dorado, que salió disparada hacia los presentes, e impactó contra uno de ellos. El arma de Sokka fue fracturada y las llamas impactaron contra su pecho. El adolescente voló unos pocos metros, para terminar cayendo en un golpe seco contra el suelo, para no moverse más. Sokka. Katara se horrorizó al ver el ataque golpear a su hermano, y de inmediato lanzó agua para apagar las llamas que quedaron en su pecho. El arma evitó que lo atravesara. Encogiéndose de hombros le restó importancia, pero al menos se deshizo de una gran molestia. Eres una perra. Iracunda Katara atacó con un comprimido chorro de agua, pero su ataque fue esquivado con facilidad por la general, que de un salto aterrizó ante ellos. Tal vez no tenga potencia de fuego, pero tengo el control completo de mis llamas. Apuntando sus manos contra el suelo, fue impulsada por llamaradas densas y extrañas, que la hicieron caer contra sus tres oponentes, los cuales no dudaron en lanzarse contra ella. Al otro lado del pueblo, Toph ayudó a Uzumaki a ponerse de pie. ¿Estás bien? A la chica ciega no le gustó nada, la cálida sangre que se deslizaba entre sus dedos, cuando tocó el rostro del chico, temerosa de que estuviera más lastimado de lo que pensaba. No, no lo estoy. Ni siquiera podía ordenar sus ideas, se sentía demasiado aturdido, esos pocos golpes lo habían destrozado. Se sintió como si la abuela Tsunade le hubiera dado una paliza. Él es fuerte, demasiado fuerte. Toph no tenía razones para no creerle, sentía algo raro en ese sujeto, su ritmo cardíaco y cuerpo era algo que ella nunca sintió en otra persona. Ya viene. Pudo sentir el vibrar de la tierra, por las poderosas pisadas del enemigo, que vino corriendo a ellos a toda velocidad, y alzó su puño para dar un golpe contra la maestra tierra, que apenas pudo levantar un gran muro de roca. Pero, para horror de la bandida ciega, su barrera fue destruida como si fuera papel, y la brisa agitó su cabello cuando el puño del guerrero estaba a nada de golpear el rostro de la niña. Todo fue en cámara lenta. Cuando la niña fue sacada del camino antes de que pudiera ser golpeada, ella fue tomada de su ropa por Naruto, que la lanzó hacia atrás con su mano izquierda, y en su derecha cargaba un Rasengan, que golpeó contra el gran puño de Shouku. Todo había sucedido en un segundo, y el resultado terminó en una fuerte explosión, que mandó a ambos luchadores a volar en diferentes direcciones. Shouku arrastró sus pies, hasta poder parar y quedar erguido, con una mirada curiosa en sus ojos, que se enfocaron en las pequeñas quemaduras y raspones en su puño. ¿Esto era lo que creía que era? Interesado miró a la distancia, al chico que sostenía entre sus brazos a esa maestra tierra, que ni siquiera sabía qué había sucedido. Tragando saliva, el shinobi apretó sus puños, ese fue uno de sus mejores Rasengan, y apenas había quemado un poco la mano de su oponente. Eres fuerte. ¿Qué? Naruto se confundió al ver cómo la postura del guerrero se relajó y por primera vez lo vio sonreír. Eres fuerte. Repitió con calma, mirando una vez más su mano. Han pasado años desde que he sentido dolor, siempre pensé que el avatar sería el único que lo lograría. Pues qué pena, Aang no tiene tiempo para alguien como tú, tendrás que conformarte enfrentando a un shinobi. ¿Shinobi? Esa palabra había despertado el interés del guerrero, que le dio una mirada penetrante al adolescente. ¿Estás muy lejos de casa, no es cierto? Preguntó con burla, haciendo que el Uzumaki frunciera el ceño. ¿Te importa? No. Negando con la cabeza, Shouku mantuvo una expresión relajada. Es curioso ver que haya pasado de nuevo. Tú. Naruto miró incrédulo al guerrero gigante. ¿Pasado de nuevo? ¿Acaso el sujeto era como él? ¿Venía de las naciones elementales? Naruto. El chico fue sacado de sus pensamientos, cuando sintió la mano de Toph agarrar su chaqueta. Esto fue visto con malos ojos por parte de Shouku, el cual le dio una mirada oscura a la maestra tierra. Los demás aún pelean, y por lo que veo por mis pies, no van bien. La expresión preocupada fue suficiente para que el Uzumaki se centrara de nuevo. No sé quién eres. Con una mirada mortal, el shinobi cruzó sus dedos formando un sello de manos. Y no me importa. ¿Qué es esto?
Toph no podía describir con palabras lo que sentía ahora, era como una extraña brisa cálida que salía del Uzumaki, su corazón latía con fuerza y todos sus músculos estaban tensos, mientras esa cálida brisa se volvía más caliente. No, no es viento. Shouku se quedó mirando, como una energía de color azul apenas visible, pero sí muy fuerte, envolvió al chico, que mantuvo esa rara posición de manos, y de un momento a otro, todo el pueblo se vio cubierto de una nube de humo blanco. Pero Naruto se mantuvo firme con el humo a su alrededor, parado de forma protectora frente a Toph, mientras el humo poco a poco se iba disipando, dejando ver a su alrededor, no solo a su alrededor. Toph podía sentirlo, miles de nuevas personas aparecieron de la nada en el campo de batalla, ella ni siquiera podía contar una cantidad exacta, pero sabía que todos ellos eran iguales, mismo peso, mismo latido de su corazón. Esa misma calidez, todos ellos la compartían. Shouku sonrió con ímpetu al mirar todas las copias del chico ninja, que tenían esa misma mirada de desafío y determinación en sus ojos, misma que el original. Si tú te atreves a lastimar a las personas que quiero, lo lamentarás. Fue el grito colectivo de todos los clones, y el original, que, en un estallido de velocidad, todos se lanzaron al ataque, contra un sonriente Shouku que dio un grito de guerra ensordecedor, para recibir a todos sus atacantes, con sus puños. En un estallido masivo, el guerrero atravesó la cabeza del primer clon como si fuera agua, haciendo que este estallara en una nube de humo. El segundo clon fue pisado como un insecto. El tercero recibió una patada, que lo partió a la mitad. Todo fue demasiado rápido, y la nube de humo fue creciendo a cada segundo por la eliminación de los clones, que poco y nada podían hacer contra la gran amenaza a la que se enfrentaban. ¿Qué? Shouku vio la sangre manchar su mano, cuando rozó la mejilla de uno de los tantos mocosos que le atacaron, él esquivó su puño y se deslizó por debajo de su brazo, para apoyar sus manos contra su rodilla evitando otro golpe. Está aprendiendo. El original estaba entre los clones, y aprendía a medida de que sus clones eran eliminados, y para empeorar, él creaba más clones a cada segundo. Tenía que rematar al original, tenía que... Una larga cadena rodeó el cuello de Shouku, que fue abordado por decenas de clones, todos se lanzaron encima de él, golpeándolo con puños y patadas, incluso algunos le mordieron sus brazos. Sin embargo, con todo eso, el gigante se mantuvo firme, hasta que vio en lo alto del cielo, caer cientos de grandes shurikens de 4 aspas, que venían a él con toda velocidad. Con un incremento en su musculatura, rompió la cadena alrededor de su cuello, y dando un giro se liberó de todos los clones, pero fue tarde. Y Naruto miró atento como todas sus shuriken dieron en el blanco, solo para romperse en pedazos al tocar la piel del guerrero, que se cubría de la lluvia de armas, la cual había ensombrecido el sol sobre su cabeza. ¿Ningún daño? Naruto no podía creer que luego de todo eso, el bastardo ni siquiera tuviera una sola herida, el plan no funcionó como lo hubiera esperado. O tal vez sí. Sus ojos se enfocaron en una pequeña gota de sangre, que bajaba de la mejilla del gigante, el cual lentamente llevó su mano hasta su rostro, y se quedó mirando la pequeña gota de líquido rojo entre sus dedos. ¿Todo esto por una gota de sangre? La pregunta del guerrero hizo que la sangre de Naruto se helara, cuando vio cómo su oponente avanzó hacia él, destruyendo a cada clon que intentaba detenerlo. Por reflejo cruzó sus brazos frente a su rostro y sus pies se hundieron en el suelo, cuando recibió el demoledor golpe, que hizo que los huesos de sus brazos se astillaran, con ese impacto que levantó una gran nube de polvo. Naruto se mantuvo de pie, usando toda su fuerza para no ser aplastado por el poder monstruoso de Shouku, que siguió presionando su gran puño contra sus brazos. La sonrisa que esbozó el guerrero era de fervor, al ver cómo el mocoso soportaba una fuerza, que ningún otro había podido igualar. Podía escuchar sus músculos tensarse y huesos fisurarse, pero, a pesar de eso seguía resistiendo. Realmente eres muy bueno. Naruto no podía hablar, estaba usando toda su concentración para solo evitar ser aplastado. No, para superarlo. Pisando con más fuerza, empezó a empujar, y lentamente fue haciendo retroceder el puño de su oponente. Me emociona ver que aún no estás muerto. Shouku sonrió aún más al ver la mirada de desafío que tenía el muchacho, ese brillo en sus ojos, ese espíritu de pelea que lo seguía impulsando para no morir en sus manos. Naruto casi cayó hacia adelante cuando su oponente dejó de empujar. Pero no tuvo un descanso, en cambio, su cuerpo se arqueó de lado cuando recibió una brutal patada horizontal, que hizo que su brazo izquierdo y varias costillas se hicieran polvo. Como un muñeco de trapo, salió volando para estrellarse contra un pozo, golpeando su cabeza contra la piedra,
Pudo sentir la cálida sangre bajar detrás de su cabeza hasta su cuello. Estrechando sus ojos, Naruto creó un Rasengan con su mano derecha, y lo usó para golpear el pie de Shouku, que intentó aplastarlo de nuevo, pero el espiral de chakra fue suficiente para alejarlo varios metros. De inmediato el shinobi se puso de pie, respirando con dificultad, por culpa de las costillas rotas, que por suerte no habían perforado sus pulmones. En cuanto a su brazo izquierdo, no corrió la misma suerte, ni siquiera podía sentirlo. A pesar de haber roto tus huesos, aún te mantienes de pie. Dijo en voz alta Shouku, que con pasos pesados, se acercó poco a poco al Uzumaki, que con su mano aún útil, hizo un sello de manos. ¿Acaso vas a caer pronto? Podría hacer esto todo el día. Con una sonrisa burlona y de desafío, el rubio se mantuvo firme, aún formando el sello de manos. En todo el continente, nadie ha podido rivalizar conmigo en estos últimos años. Devolviéndole la sonrisa al muchacho, el guerrero definitivo lo miró a los ojos. Muchos han intentado rivalizar conmigo, pero todos cayeron en la misma desesperación, abrumados por mi poder. Esto hizo que todo se volviera muy aburrido. Naruto, aunque no pudiera verlo, sentía el aura pesada que tenía su oponente, que ensombreció al mismo sol. Su sola presencia hacía que el mismo suelo se estremeciera por la sonrisa sedienta de batalla que tenía. Eres digno. Digno de ser mi oponente. Naruto no sabía qué pensar, al ver cómo el puño derecho del guerrero parecía latir, todos los músculos debajo de su brazo parecían moverse y serpentear debajo de su piel, sea lo que sea, hizo que incluso el sudor que envolvía al guerrero se volviera vapor, por el mismo calor que generaba su cuerpo. Naruto. Él murmuró su nombre, para que solo el chico lo escuchara, con vapor que escapaba de sus labios, los cuales formaban una sonrisa imborrable. El gigante dobló ligeramente sus rodillas, y el suelo bajo sus pies se hundió. Así te llamas, ¿verdad? Tengo que hacerte una petición, no mueras ahora. Lo poco que quedaba en el pequeño pueblo, se desmoronó en pedazos, las débiles estructuras de madera no pudieron soportar la presión, de una destructiva onda de choque provocada por Shouku, que solo había dado un solo paso, para moverse a una velocidad, que Naruto solo había visto una vez en su vida. Rock Lee, al abrir la quinta puerta. Él no podría igualar esa velocidad, ni siquiera podía verlo, solo cuando tenía su puño a pocos centímetros de su cara, fue cuando pudo verlo de nuevo. Shouku, al impactar su puño contra el rostro del shinobi, se sintió muy decepcionado de ver su cabeza estallar en pedazos y dejar una gran zanja de destrucción detrás, de donde alguna vez estuvo. Se terminó. No. Él miró atentamente el suelo y su puño. No había ni siquiera rastros de sangre, solo algunas rocas a sus pies y polvo en su mano. Los pelos en su nuca se erizaron, su sexto sentido lo hizo mirar sobre su hombro y vio a la maestra tierra, que tenía a su lado a un agotado Naruto que apenas podía mantenerse de pie. Top tenía una postura firme, con sus pies enterrados en el suelo y con sus brazos de lado, las marcas en sus brazos y frente mostraban el esfuerzo colosal que estaba haciendo. Con un grito que casi desgarra su garganta, la niña bajó sus puños golpeándolos contra el suelo. Shouku se tambaleó cuando el suelo debajo de sus pies se hundió, pero no era solo él, era una larga fisura de tierra que bajó con él, fue como si la tierra se hubiera dividido. Como si hubiera formado un gran cañón. Top dio otro rugido de esfuerzo, para ahora dar un fuerte aplauso, de inmediato ambos lados del suelo empezaron a juntarse. El guerrero definitivo no tuvo tiempo de nada, su cuerpo fue aplastado por miles de toneladas de tierra sólida, la brecha se había cerrado, dejándolo enterrado vivo. Top se tambaleó, todo su cuerpo temblaba, cada músculo de su cuerpo palpitaba de dolor, se sentía muy cansada y mareada, nunca antes en su vida tuvo que esforzarse tanto. Ella ya no podía mantenerse en pie. Te tengo. Pero la niña no había alcanzado a tocar el suelo, cuando un brazo la envolvió y la atrajo contra su pecho. ¿Estás bien? Yo tendría que preguntar eso. La sensación de la cálida sangre manchar su rostro, fue mucho para Toph, la cual no podía imaginar al chico ninja cubierto de sangre y muy herido. Negando con la cabeza, Naruto apoyó su rostro contra el cabello de la chica, se sentía igual de cansado que ella, más por la pérdida de sangre y el dolor, que de chakra. Sin embargo, por más que quisiera quedarse abrazado con ella, y descansar, esto aún no había acabado. ¿Te puedes mover?, preguntó en voz baja, mientras lentamente se fue poniendo de pie, podía escuchar el crujir de sus propios huesos por solo moverse. Creo que sí. Ven. Naruto tomó la mano de la chica, y envolvió su brazo alrededor de su cuello, para ayudarla a caminar. A paso lento ambos adolescentes empezaron a moverse. Aún no terminaba.
La pelea fue más dura de lo que Azula había esperado. Su rostro se arrugó con dolor, cuando recibió una dura patada en el centro de su estómago, que la hizo perder el aire. Furiosa miró a su tía, que le dio una sonrisa oscura, mientras levantaba su mano derecha, cubierta de llamas amarillas, listas para quemarla viva. Sin embargo, el ataque fue interrumpido por Airo, que usó su estómago para darle un panzazo a la general, y al abrir su boca, como un dragón disparó una llamarada de fuego, que obligó a la maestra fuego a retroceder. Xiu pudo evitar ser quemada, pero lo que no pudo prevenir fue un chorro de agua que le dio de lleno en el estómago y la lanzó contra una pared de madera atravesándola. El pequeño cobertizo parecía que caería en cualquier momento. Seguido de esto, la maestra fuego fue golpeada por otro ataque creado por Aang, que descendió del cielo para dar un golpe con un cañón de aire, que terminó de derrumbar el cobertizo sobre la general. ¿Estás bien? Mantén tus manos lejos de mí. A la princesa desterrada, no le había gustado nada la mirada del avatar, que le ofreció una mano para levantarse. Ella no necesitaba ayuda. Golpeando su mano lo alejó de ella. Tambaleándose sobre sus pies trató de recuperar el aire. No lo trates así, solo quiso ver si estabas bien. Habló enojada Katara por la forma de comportarse de la maestra fuego. Creo que has entendido mal la situación. La tensión se fue por los cielos con el choque de miradas entre Azula y Katara. No soy su aliada. Airo negó con la cabeza, su sobrina tenía demasiado odio, al estar ante su tía parecía que había sacado lo peor de ella, de nuevo. Princesa Azula. Azula fue empujada fuera del camino por su tío, que recibió de lleno una bola de fuego que impactó contra su espalda. La princesa se quedó fría al ver cómo su tío caía a sus pies. Debía apuntar a la cabeza. Una herida y más que enojada Xiu salió de entre los escombros, para con furia disparar de sus dedos un poderoso relámpago, que fue contrarrestado por Azula, la cual apenas pudo reaccionar. El choque entre ambos ataques fue más poderoso que antes, y en vez de cancelarse, estalló en miles de pequeñas descargas eléctricas. Katara no tuvo la suerte de su parte, uno de los tantos relámpagos le dio de lleno en el estómago, y la terminó arrojando varios metros, para caer con pesadez contra el suelo. De repente, todo se quedó en silencio. Xiu tuvo un escalofrío, cuando hubo un cambio en la atmósfera, su mirada se centró en un callado Aang, que se quedó mirando a la inconsciente maestra agua. Su reacción no se hizo esperar, sus ojos se iluminaron y el sacudir de la tierra llegó a todo el pueblo. La general tuvo que reaccionar rápido, para no ser cortada a la mitad por una corriente de aire, que dejó una profunda línea en el suelo. Corriendo a toda velocidad, huyó del avatar que la persiguió en una esfera de aire, aun si ella era rápida, sus pies se hundieron repentinamente en el suelo. Sudor frío bajó por la frente de la maestra fuego, cuando quedó cara a cara con el avatar, que tenía una expresión de pura furia con sus brillantes ojos. Tonto. Pero la expresión de Xiu no era de miedo, sonrió con arrogancia, mientras desenterraba sus pies del suelo y saltaba hacia atrás, para disparar al cielo una bola de fuego. Fuego. Ella lo había guiado hasta el tren acorazado, que liberó una nube de vapor, cuando varias compuertas se abrieron y decenas de cañones salieron, para disparar contra el avatar, que con solo un movimiento de su mano derecha, levantó una gigantesca muralla de tierra que detuvo todos los disparos. Pero el estallido se pudo escuchar desde la lejanía. Con un tornado rodeándolo, Aang miró el gran tren acorazado, aún con la protección de la tierra y el viento, se vio afectado. Su traje perdió un lado de sus brazos, tenía varias marcas de quemaduras en su cuerpo, y sus oídos estaban sangrando. El estar tan cerca de la explosión le hizo estallar sus oídos. Sin embargo, el avatar no se quedaría sin responder, sus brillantes ojos se enfocaron en el tren acorazado. Se podía ver a los soldados cargando de nuevo sus cañones, pero no alcanzaron a disparar, cuando el mismo suelo se abrió debajo de ellos, creando un gran foso, donde el gran tren terminó cayendo. Esto fue visto por la joven princesa desterrada, que quedó en shock por tal demostración de poder. Una de las mejores armas de su nación fue inutilizada en solo un segundo. Entre todo el caos, Xiu corrió a toda velocidad hacia el cuerpo de la niña de la tribu Agua. Si podía llegar hasta ella y usarla de escudo, tendría la ventaja de que el avatar no la atacaría. Pero antes de poder tocarla, alguien corrió hasta ella y le dio una dura patada en la cara que la mandó al suelo. La furia de la general hizo que su sangre hirviera, al ver a Zuko bajar de una gran nave y pararse junto a la indefensa Katara. ¿Qué haces, muchacho? Zuko no se molestó en responder, en cambio miró el panorama a su alrededor. De inmediato su mirada se dirigió a donde estaba su tío, tirado en el suelo con una gran quemadura en su espalda. Nadie lastima a mi tío. Sin importar quién sea.
Gritó con furia mientras desenvainaba sus espadas gemelas y disparaba una gran llamarada de fuego de sus pies, la cual su tía apenas pudo bloquear con otra llamarada de fuego, que fue el menor de sus problemas. Cuando un relámpago disparado por Azula la golpeó, apenas pudo moverse y reducir el daño a solo el estallido de una de sus sombreras y la leve quemadura de su hombro. Xiu tuvo que dar un paso atrás, cuando no solo los dos príncipes se lanzaron al ataque contra ella, escuchó el sonido del viento detrás suyo, donde aterrizó el avatar, que aún tenía una expresión de furia. «Ja, ¿creen que la balanza está a su favor ahora?», se burló Xiu, que con una sonrisa oscura se lanzó contra ambos príncipes. Aún no han visto nada. Los puños de la maestra se iluminaron en llamas. Pero antes de que pudiera atacar, su muñeca fue tomada bajo un agarre que casi le rompió la muñeca. La nieta de Roku se quedó en silencio, cuando sus ojos reflejaron el brillo de las marcas del avatar, que la sostenía bajo un agarre que no la dejaba moverse. Las llamas doradas estallaron bailando alrededor de ambos, pero el fuego ni siquiera alcanzaba a tocar a Aang. Su control del fuego en su modo avatar era tal, que podía controlar las llamas, para que no lo tocaran. Ningún maestro podría contra el avatar, tenía miles de años de experiencia de batallas y entrenamiento sobre los elementos, que ningún otro podría. Todas esas vidas y experiencias en un solo cuerpo. Era algo aterrador. Los ojos de Aang empezaron a parpadear, el brillo empezó a volverse más débil, y su postura empezó a debilitarse, hasta que sus piernas le fallaron y terminó de rodillas. El fuego dorado siguió bailando alrededor de ambos, con Xiu que se liberó del agarre del monje con facilidad y le dio una patada para derribarlo. Él intentó levantarse y defenderse, pero luchaba por respirar. Sin embargo, no podía, el aire estaba demasiado denso y contaminado. Su estado avatar se había ido y Aang quedó de rodillas ante la nieta de su antepasado. ¿Lo hueles? La sonrisa de la chica era cruel, pateó al monje para pisar su pecho, el fuego siguió girando alrededor de ellos, encerrados en un domo de dióxido de carbono, no había oxígeno limpio, lo que dejaba al chico condenado. Es miedo. De las palmas de sus manos apenas salía una débil corriente de aire, el monje luchaba por respirar y levantarse, pero solo sentía como su mente se iba apagando y se debilitaba a cada segundo. El domo de fuego dorado había quemado el aire dentro del lugar, dejando solo un tóxico dióxido de carbono, que fue inhalado por el monje, mientras que Xiu no tuvo problemas en solo contener la respiración. No sabes cuánto me gustaría el acabar con tu vida aquí y ahora. Sacando una daga de su cinturón, Xiu se arrodilló para tomar del cuello al monje, para obligarlo a mirarla a los ojos. Pero eso solamente haría que el maldito ciclo comenzara de nuevo. Pero, no te preocupes, tenemos un plan que te dará el final que mereces, avatar. Anuk. El joven monje gruñó de dolor cuando la hoja del cuchillo se apretó contra la base de su cuello. Tal vez no podemos acabar con tu vida, pero eso no quiere decir que no pueda incapacitarte. La sonrisa de la maestra fuego se volvió más retorcida y oscura. El último maestro aire, reducido a un minusválido que ni siquiera podrá limpiarse solo el trasero, suena como un destino digno de ti. Cuando la general iba a empezar con su trabajo, se detuvo al escuchar un extraño sonido, parecía que alguien estaba corriendo, pero ella no parecía preocupada. El muro de fuego que la envolvía, sería imposible de atravesar a menos que seas un maestro agua o tierra. Una estaba posiblemente muerta, luego de ese rayo que la golpeó. La otra maestra tierra, junto al pilar naranja, ambos estaban enfrentando a Shouku, que era lo mismo a una condena de muerte. Luego de hacerse cargo del avatar, sería hora de tomarse el trabajo de hacer lo que no hizo el Señor del Fuego. Matar a ambos príncipes. No te preocupes, avatar, lo haré lo más lento y doloroso posible. El cuchillo sacó una delgada línea de sangre, ella se deleitaba al ver el dolor en el rostro del último maestro aire. No porque deba hacerlo, lo haré porque puedo. Con la punta de la daga hundiéndose en el cuello del monje, tenía que encontrar el punto exacto que cortar, sin matarlo, para dejarlo parapléjico de por vida. No sería la primera vez que hiciera algo como esto con sus enemigos. Xiu se detuvo cuando la pared de fuego fue atravesada por un Naruto envuelto en llamas, que corrió hasta ella, con una mirada tan aterradora como el mismo infierno. Deja a mi amigo en paz. Fin del capítulo.